XXXX el sol sangraba con una luz roja cuando se alejaba a lo lejos, a espaldas de Sondok. La luz interrumpió la visión de los héroes a su alrededor, proporcionando una breve desventaja. Por ahora, Endeavor y Olmig tenían suficiente respaldo que su superioridad numérica proporcionaba una gran confianza. El hecho de que Sondok no pareciera afectado por su aislamiento los irritaba, al igual que el insulto de que ella convocó ayuda solo para enviarla a otro teatro de batalla. Eraseread había salido sigilosamente después de que sus ataduras fueran destruidas. Todo podría suponer internamente que Aizawa estaba persiguiendo al perro etéreo que Sondok había enviado en dirección a Mount Lady. Desafortunadamente no había tiempo para considerar eso ahora. Estuvieron en combate, no en un concurso de miradas. Incluso ahora estaban siendo apoyados por Cementos, que estaba trabajando incansablemente para mitigar la explosión de Sondok, Kirk. Las conflagraciones tuvieron una breve revelación antes de la detonación. El aire se llenaría de metralla de bronce empañada el momento antes de la explosión. La metralla pareció ensamblarse usando la misma sustancia arenosa que ella y sus soldados usaron en su teletransportación Kirk, lo que sugirió que estaban enraizados en la misma habilidad. Pero donde tomó casi medio minuto para que se formara una criatura completa, las tormentas de fuego cargadas de metralla no tomaron más de 2 o 4 segundos, dependiendo del tamaño de la explosión. No parecía haber una limitación de alcance per se, ni Sondok necesitaba hacer un gesto o incluso mirar en la dirección en que quería que aparecieran las explosiones. Por ahora, lo mejor que Cementos pudo lograr fue observar las señales reveladoras de una explosión próxima y colocar rápidamente muros de concreto entre el epicentro y los héroes más cercanos. La estrategia estaba demostrando al menos algo efectiva. El principal inconveniente era que se estaba agotando al formar tanta mampostería tan rápidamente, y que las paredes eran frágiles y débiles debido a la rapidez con que tuvo que formarlas. Peor aún, existía el riesgo inherente de que los escombros de hormigón fueran golpeados por las rápidas explosiones de conmoción que enfrentaba cada pared, lo que podría generar misiles frágiles y duros para los otros héroes. Sin embargo, sirvieron como escudos efectivos contra la metralla nativa de las explosiones de Sondok. Tan malo como podría ser golpeado por trozos de hormigón del tamaño de un ladrillo. Para complicar aún más las cosas fue el debilitamiento de la integridad del edificio en el que luchaban. Se eliminó el peso de la concha gigantesca, pero su presencia durante horas y horas había dejado un gran cráter en el centro del techo. Agregue a eso explosiones, combatientes pesados y paredes de cemento que forman rápidamente, y deletreó una receta para un derrumbe completo del techo. Esto se evidenció por las grietas que se formaron a lo largo de la línea del techo y las paredes de soporte exteriores, dando testimonio de la proximidad de la inminente desaparición del complejo de apartamentos. Mientras se refugiaban detrás de una de estas paredes, protegiéndolas de una serie repetitiva de explosiones de conmoción, Olmig y Endeavor se tomaron el tiempo suficiente para cauterizar la herida aún sangrante que solía ser la mano derecha de Olmig. Ese momento fue insoportable para ambos hombres, no debido al dolor físico sino porque ambos sabían que esto era el paso de la antorcha de un héroe a otro. Cuando Endeavor cerró la herida de Olmig, contuvo con el conocimiento de que nunca podría probarse mejor que Olmig en su mejor momento, sino que se convertiría en el héroe número 1 por defecto. Olmig, de manera similar, tuvo que lidiar con el hecho de que no solo le faltaba una mano, sino que se trataba de una lesión que no podía ocultarse. El símbolo de la paz ya no estaría intacto en los corazones y las mentes de Japón o del resto del mundo. El ruido distante de los helicópteros en lo alto le recordó a Olmig que incluso ahora, todo el mundo estaba mirando. Vergüenza, mortificación y vergüenza fueron algunas palabras que describieron para él la sensación de perder la mano en la televisión en vivo. Pero la peor parte fue que sintió que había decepcionado a tanta gente. Se había convertido en una imagen invulnerable, una que permitiría a las personas sentirse seguras y protegidas. Ahora esa imagen acunaba un tocón cauterizado mientras se refugiaba detrás de un muro de hormigón. Pero no podía darse el lujo de revolcarse en esta miseria. Apartó los sentimientos a un lado y se centró en la tarea en cuestión. Una rápida mirada hacia donde su mano se convirtió de repente en un momento de profunda inspiración. Esfuerzo, tengo una idea. La temperatura ambiente aumentó alrededor de Endeavor mientras se reenfocaba en Olmig. Escúpelo rápidamente. Escupió las palabras con amargura, consciente de que, incluso mientras se reservaban un momento para conversar, todos los héroes que los apoyaban luchaban con todas sus fuerzas. Si demoraban demasiado en formar un plan, uno de esos héroes moriría, posiblemente más. Olmig nunca pudo pronunciar su plan de carga. Estar atento.
Los dos escucharon la voz inconfundible de Ingenium, advirtiéndoles de la amenaza inminente. Sondok, después de repeler su anterior carga desastrosa, después de repelerlos a todos con repetidas detonaciones, inició su propio contraataque. Su hacha de batalla atravesó la pared de cemento entre los dos héroes con una fuerza devastadora, obligándolos a agacharse y rodar para evitar lesiones. Si hubieran esperado un momento demasiado tarde, ella podría haber cortado fácilmente ambas espinas. Tal como estaban las cosas, ambos rodaron hacia adelante solo para encontrar más explosiones y más metralla. Ella intencionalmente los mantenía fuera de balance mientras empujaba hacia adelante con su espada, el hacha ahora lista en una posición de baja guardia. Ella estaba luchando contra todo un equipo de los mejores héroes del mundo y tenía a cada uno de ellos completamente en defensa. Sus movimientos eran tan rápidos que nadie podía seguirla completamente. Nadie más que Ingenium, eso es. Es cierto que Olmig podría moverse más rápido, pero tales ráfagas de velocidad fueron especialmente agotadoras. Después de toda su pérdida de sangre sostenida, Olmig podía sentir que los límites de su resistencia se acercaban rápidamente. Tenía que conservar su fuerza lo más posible. Ingenium no tenía tales límites, ni tales lesiones con las que lidiar. Al ver esto, el turbohéroe más joven descubrió que necesitaba distraer a Sondok tanto como sea posible para proporcionar a los héroes más poderosos y mayores suficiente espacio para respirar para reunir su fuerza. Él estaba iluminando la poesía en movimiento, obligando a la villana de otro mundo a detenerse y esquivar en medio de su propio ataque de ataques, rompiendo su ritmo. En un momento estaba persiguiéndola con explosiones y preparando una de sus armas, y al siguiente estaba usando esa arma para mantener a raya a Ingenium. Pero no fue suficiente. Con el tiempo ella estaba desgastando a los héroes. Se estaban agotando. Incluso Endeavour, fresco en la lucha, no pudo producir suficiente fuego para quemar. Frustrado, Endeavour desencadenó una tormenta de fuego contra ella una vez que confirmó que ningún otro héroe estaría en la zona de explosión. Extendió el fuego lo suficiente como para que no importara dónde la esquivara, ella todavía estaría dentro de la llama. La sumergió por completo en el fuego, obscureciéndola de toda visión, pero finalmente supo que la perra tenía que ser quemada. Esto fue. Finalmente la tenían inmovilizada. Y luego, desde el interior del fuego, todos pudieron escucharla reír. Era un ruido inquietante y loco. Era trino pero dominante, imposiblemente ruidoso, ahogando el fuego rugiente. Y luego, se detuvo abruptamente. Con el pelo en llamas, cargó hacia adelante, enfrentándose cara a cara con Endeavour incluso cuando él produjo más fuego. Incluso mientras él se impulsaba hacia atrás, ella apareció en la vanguardia de su visión mientras se preparaba para ensartarlo con un empujón de su espada. Su hacha estaba lista a su lado, lista para balancearse y decapitarlo una vez que estaba asegurado en el extremo de su otra espada. No había necesidad de que fuera tan cruel, tan juguetona con su presa, pero de todos modos lo era. Se dio cuenta de que un simple asesinato de un solo golpe no la complacería. Necesitaba ver el dolor, la pérdida y la resignación final en los ojos de su presa. Endeavour se alegró de haberles dicho a sus hijos que los amaba antes de venir aquí. Sabía que este era el resultado probable. Solo esperaba poder llevarse a la perra con él. Se preparó para abrazarla en el fuego del infierno, sabiendo que solo tendría una sola instancia una vez perforada por su espada, antes de que su hacha tomara su cabeza. En ese momento enfocaría todo su calor, todas sus llamas, sobre ella. Con un fuerte agarre, usaría su poder para producir el fuego más concentrado y caliente que jamás haya logrado. La incineraría. Y con suerte, viviría para contarlo. Era una esperanza lejana. De alguna manera, sabía que su hija y su hijo estaban mirando. Esperaba que estuvieran orgullosos de él. Con sus hijos en mente, vertió menos fuego en su retiro y, en cambio, se centró en construir poder en lo más profundo. Esperaba que pareciera ser una duda natural mientras retrocedía hacia el borde del edificio, con la esperanza de atraerla hacia el descuido. El tiempo pareció ralentizarse. Esto es todo, pensó. Así es como termina. Este es mi último resplandor de gloria. A un lado vio a Olmig cargar. Endeavor escuchó vagamente el grito prolongado de su rival de toda la vida de No. Mientras el otro héroe se movía a la velocidad del rayo para interceptar a Sondok. Sin embargo, ella era tan rápida como el símbolo de la paz, y con un solo movimiento de su hacha lo rechazó el tiempo suficiente para continuar hacia su objetivo. Incluso después de inclinarse hacia atrás para evitar ser asesinado, Endeavour observó con asombro y aprecio cómo Olmig se recostaba hacia atrás, permitiendo que la cuchilla de ese hacha cortara profundamente en su hombro derecho, como si sacrificara más de su brazo en un esfuerzo por salvar a Endeavour.
Pero con un movimiento de su muñeca, el hacha volvió a girar hacia el cuello de Toshinori, obligándolo a retirarse de la hoja. All Might se detuvo por completo, permitiendo a Sondok continuar hacia Endeavour. Estaba lo suficientemente cerca. Lo intentaste, pensó Endeavour. Lo intentaste, y te lo agradezco. Tal vez, si las cosas hubieran sido diferentes, podríamos haber sido más que simples rivales. Los fuegos ardían más calientes ahora dentro de él, más calientes de lo que se había atrevido a hacerlos antes. Podía sentir sus órganos objetando el estrés inducido por el calor con el que los torturaba. Si pudiera hacerlo durar, simplemente avivar los fuegos un poco más, entonces todo esto valdría la pena. La espada de Sondok entró en foco agudo. Apuntaba directamente al cofre de Endeavour. Sin duda perforaría su corazón y su pulmón izquierdo de un solo golpe. Con su monstruosa fuerza, esta mujer podría pasar la espada a través de él, cortando efectivamente su cabeza y hombros lejos de su torso. Estaría muerto en un solo instante. Tendría menos de un segundo para quemar su cabeza en cenizas. Endeavour ya no tenía la ilusión de que viviría esto. Incluso cuando All Might la persiguió por detrás, ganó velocidad e impulso. Incluso mientras Cementos lanzaba pared tras pared en su camino, se movía tan rápido que prácticamente bailaba sobre ellas como un juego de saltar sin ninguna consecuencia. Sus dientes de hierro se revelaron grandiosamente mientras le sonreía, una sonrisa que decía que este ha sido un juego divertido, pero ahora gano. Y es hora de que mueras. Una mancha apareció desde el otro lado, opuesto a la dirección en la que All Might había intentado interceptar, opuesto a su hacha, que incluso ahora se había levantado desde que se había alejado del símbolo de la paz. El movimiento fue un completo desenfoque. Aparte de All Might y ahora Sondok, Endeavor nunca había visto nada, ni a nadie, moverse tan rápido. Apenas podía procesar lo que estaba sucediendo, pero obviamente Sondok sí. Sus ojos se volvieron a enfocar, su postura cambió ligeramente, y su espada cambió su puntería en la última fracción de segundo. Endeavour se había olvidado de Ingenium. Sondok no lo había hecho. Su armadura ayudó a mantener su misterio y su dignidad, así como a ocultar su dolor. Ingenium cargó imprudentemente y no se desvió de su camino, ni siquiera cuando Sondok cambió su objetivo de Endeavour al turbohéroe más joven. Ingenium continuó, colocándose firmemente en el camino de Sondok y finalmente evitando que su carga llegara a Endeavour. El hombre más joven se puso en peligro como un escudo para el héroe mayor que estaba detrás de él, y lo había hecho sin vacilar. Antes de que Endeavour pudiera procesar lo que esto realmente significaba, la espada de Sondok ya había apuñalado limpiamente la armadura del hombre más joven, a través de su torso y hacia atrás por el otro lado. Ella lo había ensartado en un solo empujón, y en solo otro momento su hacha se movería para acabar con él. Endeavour no podía ver exactamente dónde había sido apuñalado Ingenium, ni sabía qué órganos vitales estaban dañados, pero vio la resolución del hombre. Ingenium usó ambos brazos para agarrar la mano y la muñeca con espada de Sondok, y luego usó sus empujadores de codo incorporados contra su fuerza, manteniendo su brazo lo más inmóvil posible. Pronunciando algo entre un gruñido de furia y un grito de agonía, el joven se mantuvo firme. Cuando Sondok se levantó para balancear su hacha contra él, Ingenium no se movió. Con sus propulsores en plena explosión y sus piernas bloqueadas en posición, incluso su increíble fuerza no podía desplazarlo. Fue entonces cuando la única persona más rápida que Ingenium finalmente tuvo la apertura que necesitaba. Todos pudieron agarrar a Sondok desde atrás. Su brazo derecho cortado todavía era lo suficientemente poderoso como para ayudar a agarrar el brazo que empuñaba su hacha, mientras que su izquierda amenazaba con aplastar su cuerpo con fuerza. Por fin estaba atrapada. Con un grito de rabia, Sondok se negó a ceder. Las explosiones se balancearon alrededor de los tres, encerrados juntos. Los repetidos estallidos de conmoción los bañaron a todos con una granizada de escombros metálicos finos. Sus pieles golpearon y penetraron, la metralla se clavó en su carne en múltiples puntos de entrada. Incluso cuando fue atrapada en sus propias explosiones y lastimada por los fragmentos de latón, Sondok no cedió. Sin embargo, incluso cuando fueron sacudidos por sus explosiones y se duchó con latón, incluso mientras sangraban por cientos de pequeños cortes en todo el cuerpo, All Might e Ingenium aún se sostenían. Incluso cuando la cuchilla en sus entrañas vibró con la lucha entre Ingenium y Sondok, él todavía se sostenía. Pero ambos hombres resultaron horriblemente heridos, All Might con una mano perdida e Ingenium empalado a fondo. Los otros héroes simplemente estaban demasiado lejos para ofrecer ayuda antes de que esta monstruosa mujer se liberara. Todo dependía de Endeavour ahora. No tuvo tiempo de pensar. Él tuvo que actuar.
Todo el calor que había acumulado se desató en sus palmas, que luego presionó con fuerza a ambos lados de la cara de Sondok. Desató suficiente fuego concentrado para derretir el metal, convertir la carne y los huesos en cenizas y, con suerte, matar a esta perra. El protocolo se ha condenado, las crecientes quemaduras en sus palmas por desatar tanto calor serán condenadas. Por último, maldita sea esta mujer y todas las cámaras encima de ellas también. Esta perra necesitaba quemarse, y Endeavour era la pareja perfecta. Para su crédito, Endeavour observó mientras soltaba la espada a través de las entrañas de Ingenium e intentaba alejarlo. Pero Ingenium no lo soltaría tan fácilmente. Si no fuera por su fuerza impía, fuerza que le recordaba a Endeavour el poder de Olmig, entonces Ingenium podría haber resistido. Pero ella lo golpeó con fuerza, derribando al turbohero donde aterrizó con fuerza a su lado. Endeavour esperaba que el hombre más joven viviera, pero no podía permitirse el lujo de echarle una mirada. Gritó un grito bestial de ira mientras golpeaba su puño repetidamente en el hombro de Endeavour. Sabía que el hueso se estaba rompiendo con cada uno de sus golpes. Pero él aguantó. Ella pateó con una pierna para hacerle perder el equilibrio, pero él simplemente se aferró a su rostro y le subió el calor. Aún así, Olmig le compró a Endeavour un tiempo precioso al alterar su control sobre Sondok, quien incluso ahora se negó a ser eliminado sin causar daños colaterales severos a ambos héroes a su alcance. A pesar de que el nuevo agarre de Olmig restringió sus brazos, ella todavía rompió la nariz del hombre al arrojar su cabeza hacia atrás. Sin embargo, Endeavour tuvo que lidiar con sus ojos inquietantes mientras lo miraba sin pestañear incluso cuando los lados de su rostro ardían y dejaban cenizas. El proceso estaba tomando mucho más tiempo de lo que Endeavour hubiera imaginado, lo que implica que fue construida para soportar incluso niveles volcánicos de calor. Pero aún así, ella ardía. Esto no ha terminado, humano. Escupió las palabras antes de que, por fin, el fuego consumiera toda su cara. Mientras su rostro y su cráneo se reducían a cenizas finas, sus ojos se demoraron mucho más de lo que debería haber sido natural. El esfuerzo se perdió en esos ojos, mirando más allá de ellos hacia un aterrador cielo rojo sangre de estrellas extrañas y aborrecibles. Sin embargo, a pesar de su velada amenaza, la lucha debía terminado. Sondok ya no estaba, su cuerpo se desplomó como una muñeca sin cabeza, incluso cuando su cráneo carbonizado estaba atrapado en las manos de Endeavour. Olmig y Endeavour compartieron una mirada antes de apresurarse a revisar Ingenium. Tranquilo, hijo. Salvaste el día allí atrás. Lo sabes, ¿verdad? Todos, ciertamente habría muerto si no fuera por ti. Era como si el hombre más joven ni siquiera pudiera escucharlo. Dile a mi hermano, Endeavour podía sentir que el agarre de Ingenium se debilitaba. Dile, que se convierta, en el próximo Ingenium. Y con esas palabras, Ingenium repentinamente soltó la mano de Endeavour y quedó flácido. En pánico, Endeavour comprobó el pulso del hombre una vez más. No. No estaba allí, no estaba allí. El héroe que acababa de salvar la vida de Endeavour. Fue injusto. Fue injusto. La idea de que los jóvenes deben morir para que las generaciones mayores puedan vivir. Fue demasiado cruel cuando Olmig, Endeavour y otros héroes cercanos se apresuraron a salvar a Ingenium, no se dieron cuenta de que el cráneo carbonizado y el cuerpo sin cabeza de Sondok se deterioraron rápidamente en nada más que arena plateada, que huyó con el viento. XXX La situación era completamente demente. En un momento, Izuku corría junto a Dorhan, un verdadero titán de viento y locura. Pero ahora él estaba huyendo de ella. Con su nueva velocidad, esperaba en vano superarla, o al menos mantenerse alejada hasta que ella se aburriera. Pero cada vez miraba por encima del hombro. La vio claramente a la par que él. Donde él estaba usando toda la fuerza que tenía, ella estaba relajada. En lo más profundo de su instinto, sabía que ella podía escapar de él. Ella podría convertirse en viento y superarlo varias veces, multiplicando su velocidad mucho más allá incluso de sus capacidades actuales. Su cuchillo nunca se había vuelto a colocar en su vaina, y ahora lo empuñaba para hacerlo trizas. No tenía idea de qué la había provocado, qué pequeña instancia había cambiado su estado de ánimo. Ella no ofreció ninguna explicación cuando se volvió hacia él, cortando el aire del que instintivamente había esquivado. Afortunadamente tenía ese poder ahora, para esquivar sus ataques. Incluso cuando ella lanzó vientos huracanados para atacarlo, él rodó y esquivó a un lado. La lógica dictaba que esto no era posible. Sus propios movimientos no fueron posibles. En un momento estaría corriendo a su nueva velocidad máxima, el siguiente rodando hacia un lado a velocidades que exceden sus nuevos límites, y luego volvería a correr desde un nuevo punto de partida a su ritmo anterior.
Todo lo que sabía era que cada vez que esquivaba, cada vez que se sobrepasaba y desafiaba toda lógica de movimiento, podía sentir que esa gran energía dentro de él disminuía. Era como si cada esquiva sumergiera un pequeño cubo en ese pozo, solo para arrojar el agua preciosa sobre las arenas a su alrededor. Instintivamente sabía que una vez que el pozo dentro de él se secara, la energía se iría, y con eso su capacidad de superar su daga o esquivar sus vientos. Mientras estaba físicamente bien, sabía que cada uno de sus ataques era una carga para sus recursos, lo que lo convertía en un objetivo indefenso en las dunas. Era solo cuestión de tiempo antes de que se desangrara por la arena. Era como si cada barra esquiva sumergiera un pequeño cubo en ese pozo, solo para arrojar el agua preciosa sobre las arenas a su alrededor. Instintivamente sabía que una vez que el pozo dentro de él se secara, la energía se iría, y con eso su capacidad de superar su daga o esquivar sus vientos. Mientras estaba físicamente bien, sabía que cada uno de sus ataques era una carga para sus recursos, lo que lo convertía en un objetivo indefenso en las dunas. Era solo cuestión de tiempo antes de que se desangrara por la arena. Era como si cada esquiva sumergiera un pequeño cubo en ese pozo, solo para arrojar el agua preciosa sobre las arenas a su alrededor. Instintivamente sabía que una vez que el pozo dentro de él se secara, la energía se iría, y con eso su capacidad de superar su daga o esquivar sus vientos. Mientras estaba físicamente bien, sabía que cada uno de sus ataques era una carga para sus recursos, lo que lo convertía en un objetivo indefenso en las dunas. Era solo cuestión de tiempo antes de que se desangrara por la arena. Arrastrándolo hacia un objetivo indefenso en las dunas. Era solo cuestión de tiempo antes de que se desangrara por la arena. Arrastrándolo hacia un objetivo indefenso en las dunas. Era solo cuestión de tiempo antes de que se desangrara por la arena. Miró por encima del hombro y descubrió que Adorjan ya no estaba allí. Esto no lo tranquilizó. Lo más probable es que haya abandonado su cuerpo femenino para convertirse en algo mucho más efímero y mortal. Sus inquietantes pensamientos distraían lo suficiente como para que casi chocara de cabeza contra una pared de puntas de flecha, pero hizo su turno justo a tiempo. Inmediatamente después, Izuku se encontró rodeado. Ahora estaba en el ojo de una gran tormenta, seca y sin vida, pero una tormenta, no obstante. La persecución había terminado. Adorjan lo tenía atrapado. Aparte de correr en círculos, no tenía a dónde ir. Olas de color carmesí y luz atravesaron la pared exterior de viento y puntas de flecha que lo rodeaban. El aire estaba lleno de un silencio pesado y sangriento, uno que prometía que sus gritos serían sofocados en su garganta cuando muriera. Matar. Escuchó un susurro en su oído. Izuku se volvió solo para ser cegado por la dura luz blanca que corría a su alrededor. Fue inundado y azotado por el fuerte viento. Él esquivó hacia adentro hacia el ojo para escapar, pero permaneció desorientado. Estaba demasiado aturdido para considerar que había cruzado el viento hacia este lugar sin tocar ninguno de los espacios intermedios. Parado solo y quieto en el epicentro, sus ojos finalmente redescubrieron la vista después de que la ceguera agonizante lo alcanzara. Ya no estaba solo. Izuku miró a su alrededor para ver, Izuku. No importa en qué dirección miraba, era recibido con la vista familiar que lo había recibido cada mañana durante años cuando se dirigía al baño y veía su propio reflejo. Había varias copias de sí mismo, 7 para ser precisos. Cada uno estaba tan desnudo como él, y cada uno parecía tan perdido como él se sentía. Al igual que él, todos cambiaron de su imagen original de sí mismo, pero aún reconocía su propia cara. Eran todos de su estatura, sin embargo, por la comparación podía ver que todos eran más altos y delgados que él recordaba ser. Cada uno tenía el mismo bronceado de cuerpo completo que lo aquejaba. ¿Qué está pasando? Uno dijo a su izquierda. El otro Izuku miró a su alrededor con ansiedad. Está bien. Otro ofreció palabras de consuelo. Parece que nos hemos dividido en varias personas. Resolveremos esto. Vamos a salir juntos de aquí. Sí, había pensado en decir lo mismo. ¿Qué es lo último que todos recuerdan? Necesitamos ver si todos coincidimos en el interior también. Esto podría ser un truco. Preguntó en voz alta, atrayendo la atención de los demás. Uno trotó un poco en su dirección. A sus ojos, el movimiento era lento. ¿No tenían todos las mismas capacidades? ¿No eran todos la misma persona? Recuerdo huir de Adorjan y estar rodeado, y luego ese destello de luz. Matar. O ser asesinado. El susurro de Adorjan, más fuerte que cualquier otro grito, fue acompañado por un ajuste gradual del círculo de muerte que los rodeaba. Ella no estaba en ninguna parte y en todas partes, susurrando directamente en cada uno de sus oídos, izquierda y derecha, en las partes más oscuras y profundas de sus mentes. Pero lo que les preocupaba a todos era que los tenía rodeados.
Los 8 estaban a su merced. Izuku, cualquiera de ellos era el verdadero Izuku, estaba a su merced. No les estaba dando tiempo para descubrir su situación, su identidad o mucho más. La situación era obvia. Su captor pretendía que todos se mataran entre sí por su diversión, o tal vez por alguna lección enferma que ella quería impartir al sobreviviente. Sin embargo, no había garantía de que al sobreviviente se le permitiera vivir. No se habían hecho promesas, e Izuku dudaba que se ofreciera alguna. No habría negociación. Oh Dios, no, escuchó una de sus copias murmurar detrás de él, pero las palabras tranquilas se transmitieron bien en el torbellino de silencio. Era un mal hábito que recordaba haberse echado, cortado de su corazón como cualquier otra cosa. Dejó ese pensamiento a un lado y se concentró, volviendo la cabeza y la atención al orador. El otro Izuku tenía su mano en la frente y una expresión de horror indescriptible en su rostro. Por supuesto, la situación era grave, pero algo más allá del problema inmediato estaba molestando esta iteración particular de Izuku. ¿Qué pasa? Él y otra copia preguntaron simultáneamente, usando la misma voz pero con inflexiones ligeramente diferentes. Fue desconcertante. El horrorizado Izuku retiró la mano de donde descansaba sobre su rostro y señaló hacia donde estaba descansando en su frente. No tengo la joya que Celine me dio, nos dio, solo él la tiene. Izuku miró a su alrededor para ver más y más ojos buscando como el suyo, confirmando lo que el otro Izuku acababa de decir. No vio nada en ninguna de sus frentes. Por instinto, alcanzó y tocó el suyo para encontrar una gema dura pero suave incrustada en su piel. Él era el único que tenía uno. Si soy el único con la gema, entonces eres el único de nosotros que es real. Otro dijo. Este caminó para enfrentarlo de frente. El resto de nosotros somos copias hechas de ti. Eres real y nosotros no. Al observar su rostro, Izuku pudo sentir el horrible peso de las palabras. La idea de ser falso, una copia, se le había ocurrido. Su propio alivio fue igualado por el horror existencial de todos los demás a su alrededor. Era terrible y cruel, pero todos habían sido creados en este momento solo para morir horriblemente. O todos se matarían entre sí, un pensamiento positivamente horroroso, o serían atrapados en los enloquecedores vientos de la muerte que incluso ahora se estaban acercando. Espere. Otro habló, este a la derecha, había perdido la noción de cuál era cuál. Izuku no podía recordar cuál había señalado primero la falta de gemas en ninguna de sus frentes. Todos somos copias, pero eso no significa que no seamos reales. Todavía somos personas. Tenemos sentimientos, cuerpos y sueños, todo. Todos somos tanto Izuku como el original. Este otro yo suplicó desesperadamente a los demás. Todos tenemos tanto derecho a vivir como él. Y allí estaba, el guantelete caído. El debate filosófico en el corazón de una licuadora. ¿Quién de ellos tenía derecho a seguir viviendo? ¿Alguno de ellos? No había garantía de que ninguno de ellos continuaría viviendo más allá de esto. Izuku. Otra copia habló, dirigiéndose a él. Otros se volvieron también por instinto, pero sus ojos y postura dejaron en claro con quién estaba hablando. No tienes que morir. Deberías rezarle a Ceferine. Pídele que te rescate. Su determinación era pragmáticamente sombría. Matar. La voz en sus corazones vibró cuando las cuchillas giratorias de la muerte giraron más cerca. Izuku consideró la sugerencia. Podía rezar hasta endeudarse, pero hacerlo le permitiría vivir. Los otros aquí morirían, probablemente rápidamente, pero dolorosamente. Podía seguir adelante y decirse a sí mismo que nada de su sangre estaba en sus manos, pero también sería responsable de abandonarlos. Si me voy, Adoljan los destrozará a todos. No será una forma agradable de morir. Los demás entendieron. Ninguno de ellos se sintió cómodo con la idea de dejar morir a los demás. La vida era preciosa para cada uno de ellos. Todos eran la misma persona. Esos hechos se habían unido en un vínculo fraterno compartido por todos ellos. Todos se conocían mejor que nadie en su vida, como un grupo gigante de hermanos gemelos idénticos. La copia de Izuku que le había pedido que se fuera se le acercó. Sin embargo, también lo has notado, ¿verdad? Tienes la gema, y ninguno de nosotros es tan rápido como tú, o tan inteligente. Lo que sea que Adorjan te haya copiado, no copió todo. Ninguno de nosotros tiene los dones de Ceferine o Adorjan, solo el bronceado superficial. La copia se volvió para mirar a los demás. ¿Hay alguien más aquí sediento? ¿Hambriento? ¿Alguno de ustedes siente calor? Los otros se encogieron de hombros o asintieron. Todos tenían sed y hambre. Todos ellos, a pesar de los vientos que los rodeaban, sintieron el calor punzante del sol verde. El mismo Izuku no sintió ninguna de estas cosas tan conmovedora como el resto de ellas.
Eso solo podría significar una cosa, que ninguno de ellos tenía los encantos de Cezoline ayudando a su capacidad de sobrevivir. Incluso si todos salieran de esta trampa mortal, todos morirían en cuestión de 1 o 2 días debido a la deshidratación y la exposición al sol. Todos ellos realmente nacieron hace unos minutos con el único propósito de ser asesinados. Y a juzgar por las expresiones reflexivas y conmocionadas que caían en cascada en todo el grupo, todos lo habían descubierto. Algunos simplemente llegaron a estas conclusiones más rápido que los demás. Entonces, Izuku. Todos estamos condenados. No lo estás. Necesitas vivir. Matar. La voz de Adorhan entonó profundamente en sus oídos y mentes. No te estoy abandonando. Gritó Izuku. No lo pensó mucho. Simplemente no era correcto abandonar a tu hermano gemelo, incluso si fueran falsos creados hace unos minutos. Todos vamos a resolver esto. El otro Izuku, el que los condujo a todos a una comprensión fatalista de su situación, sonrió con tristeza. Quiero que sepas que, desde afuera te mira, dices que, eso es realmente heroico. Suspiró tristemente, incluso cuando los demás asintieron. Pero no hay tiempo. Se está acercando a nosotros. No sabemos cuánto tiempo le llevará a Cezoline venir a salvarte. Tendría que pasar a Dorhan. Entonces, debes actuar rápidamente. No. Izuku declaró, inquebrantable. Ninguno de los dos notó que un miembro del grupo se había alejado de los demás, vagando amenazadoramente cerca del borde de su refugio. Están perdiendo el tiempo. No voy a matar a nadie, y no quiero que ninguno de ustedes tenga que matarme, dile a mamá que la amo. Izuku abrió mucho los ojos en estado de shock. Su cuerpo se movió antes de que pudiera pensar. Corriendo hacia adelante, extendió la mano para agarrar la copia de sí mismo. Matar. Adorhan entonó cuando la masa giratoria de cuchillas se acercó aún más, tragando la versión perdida de Izuku en el huracán de la muerte. Su grito duró solo un momento antes de que se ahogara en un silencio mortal, a pesar de sus retorcimientos y sufrimientos. El resto observó, impotente, cómo su copia fraterna se desgarraba ante sus ojos. El único consuelo era que no vivió mucho durante el proceso, muerto mucho antes de que su cuerpo se dispersara a través del vendaval como desechos orgánicos. Pero la vista era espantosa, su piel desteñida, seguida rápidamente por músculos, vísceras, órganos y huesos. Izuku se había detenido justo antes de esa terrible visión. Observó que todo sucedía a menos de 1 metro delante de él. Vio el momento en que el dolor abrumaba su copia, el momento en que la muerte finalmente lo liberó de su agonía. Observó impotente cómo el cuerpo estaba disperso, destrozado por el viento. Pero la agonía no terminó allí. Acababa de comenzar. Izuku sintió que su propio cuerpo se desgarraba, el viento le sacó sangre de las venas justo antes de que los vasos sanguíneos fueran arrancados y cortados. Sintió que su piel se estiraba, desgarraba y laceraba, seguida de sus músculos. Lo sintió todo, tal como su copia lo había hecho momentos antes. Luego vio todo, desde el momento en que se hizo la copia hasta el momento de su muerte. Recordó haber sentido su propia frente al encontrar la gema desaparecida, el horror existencial de darse cuenta de que era una copia. Sintió la falta de sentido de una existencia temporal de sacrificio de ganado. Sintió agudamente la determinación de suicidarse, esperando que su propio sacrificio terminara el debate. Cuando Izuku se levantó para enfrentarlos, las 6 copias restantes mostraron suficiente horror y agonía como para saber que todos habían compartido los recuerdos de la copia caída. Y en ese momento de tristeza compartido, Izuku supo que no podía abandonar a ninguno de ellos a una muerte tan espantosa, y ninguno de ellos le pediría que volviera a hacerlo. Izuku, ven aquí. Dijo, señalando la copia que estaba más cerca de él. La solicitud no pudo haber sido sorprendente, ni la motivación detrás de ella. No hubo malicia ni subterfugio, sino una determinación sombría. El otro Izuku se acercó al original. Torpemente, los dos se abrazaron. La vergüenza que sintió la copia se desvaneció rápidamente. La copia más débil descansó su cabeza sobre el hombro de Izuku como un pilar de apoyo para que su hermano menor se apoyara. Todos eran sus hermanos pequeños. No los abandonaría para morir tan horriblemente. Eso no hizo que lo que tenía que hacer fuera más fácil, no para ninguno de ellos. ¿Estás listo? Preguntó. Sintió que su otro yo asentía. Los otros retrocedieron en estado de shock cuando Izuku movió su copia a un dominio absoluto. La diferencia en sus habilidades físicas era obvia. A pesar de las similitudes en sus cuerpos, Izuku podía confiar en una fuente de poder que los demás simplemente no tenían. En unos momentos, mucho más corto que si se hubiera basado únicamente en su fuerza mortal, Izuku dejó inconsciente su copia.
Una vez que confirmó que la copia estaba fuera de combate, Izuku rompió el cuello de su doppelganger, liberando un sonido inquietante que parecía resonar con consecuencia. En medio del silencio penetrante, el sonido era ensordecedor. Fue mucho más rápido y mucho menos poético de lo que debería ser el final de una vida. Dejó que el cuerpo descansara suavemente sobre el suelo del desierto antes de pararse y girarse para mirar a los demás. Su estómago se apretó con una sensación repugnante de plenitud. Una incomodidad que ignoró por el bien de quienes lo rodeaban. No quería contemplar cuál podría ser esa sensación, y se dijo a sí mismo que al matar simplemente se estaba enfermando. ¿Alguno de ustedes está listo? Preguntó. Los otros Izukus obviamente estaban asustados, pero afortunadamente ninguno de ellos estaba enojado o negando la situación. Todos lo entendieron. Ese momento fue interrumpido por la sensación de estar sofocado. Izuku casi cayó de rodillas con la incapacidad de respirar, pero esta vez el final fue agridulce. Las emociones de ser abrazado por tu fuente, por tu padre. Cuando los miraba como si fueran sus hermanos pequeños, la copia muerta lo admiraba como si fuera su tutor, su padre. Se levantó, dispuesto a decepcionarlos. 5 veces más. Tenía que hacer esto, matarlos tan misericordiosamente como pudiera. 5 veces más. Para ellos, él haría esto. Haría esto por ellos, y sería el hermano mayor, el padre, que nunca tendrían de otra manera. Adoljan los hizo morir. Lo menos que podría hacer sería hacer que el final sea lo más libre de dolor posible. Ese sería el único amor que estos pobres hermanos suyos sabrían que no fue borrado de sus propios recuerdos. Se dijo a sí mismo que lloraría más tarde. Por ahora, él sería fuerte. Abrió los brazos a otra copia, tomándose el tiempo para tranquilizarlo. Matar. El susurro de Adorjan se hizo más urgente cuando el muro de la muerte se cerró a su alrededor, e Izuku sintió que el joven en sus brazos se tensaba de miedo. Izuku palmeó su copia suavemente en la parte posterior de su cabeza. Estará bien. Ella no te hará daño. No la dejaré. Las palabras no tuvieron su efecto completo. Sintió el tembloroso sollozo seco más de lo que lo oyó. Izuku lo sostuvo suavemente, permitiéndole tener un momento para llorar su propia muerte inminente. Pero luego, sombríamente, sofocó a su otro yo, cortando su capacidad de respirar mientras ejercía presión sobre su cuello. Con una fuerza terrible, los sofocó hasta dejarlos inconscientes. Mientras rompía el cuello de su copia, pensó en lo injusto que era que el doppelganger hubiera estado vivo durante menos de una hora. Impresionado por sus propios ecos de los recuerdos de la copia, juró que se vengaría de cada uno de ellos y que viviría su vida al máximo por cada uno de ellos.